Hola, ¿qué tal? Buenas noches, a quien no me conoce, soy Judith Solís. ¿Qué tal saben de Pancho Villa y todos sus amores? ¿Qué tal ese gran personaje en la historia? Y todo lo que representó, porque realmente quiero que sepan que sí fue un gran personaje, ¿eh? En su forma de pensar, en su forma de ser, en todo lo que justificaba, todo eso es un gran personaje. Y es importante saber también un poquito de la historia, porque cuando vas descubriendo que casi estamos viviendo lo mismo y en otra época, y cuando te das cuenta que entonces ¿para qué sirvió la revolución? ¿Para qué sirvió tanto movimiento si seguimos en las mismas manos, con los mismos rateros de siempre? Entonces, pues luego dices, mejor no estudio. Vuelvo a repetir, el que más sabe, pues más se decepciona. Pues empecemos con Francisco Villa, que si ustedes lo saben, Francisco Villa no se llama así, o no se llamaba así. El personaje del que se puso Francisco Villa se llama José Doroteo Arango Arámbula, hasta parece trabalenguas, y nació en el pueblo de San Juan del Río, en Durango, el 5 de junio de 1878, y murió en Hidalgo del Parral, en Chihuahua, el 20 de julio de 1923, más o menos 48 años por ahí. Conocido por su seudónimo Francisco Villa o Pancho Villa, como le quieran llamar. La historia verdadera es larga, entonces les voy a comentar muy por encima lo que ponen como la historia oficial de Pancho Villa. Y entonces en su biografía ponen que fue un militar mexicano que destacó como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana. Entre paréntesis, militar, porque Francisco Villa no estuvo en la Academia Militar nunca. Se destacó como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana, reconocido como un ícono popular de la cultura de México, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Originario del estado de Durango, nació en la hacienda del Río Grande, actualmente La Coyotada, San Juan del Río, el 5 de junio de 1878, y murió asesinado en una emboscada en Hidalgo del Parral, en Chihuahua, a manos de Jesús Salas Barraza. Durante la Revolución fue conocido como el Centauro del Norte. Comandante de la División del Norte, fue caudillo en el estado norteño de Chihuahua, el cual, dado su tamaño, riqueza mineral y también la proximidad a los Estados Unidos de América, le proporcionó cuantiosos recursos. Villa fue gobernador provisional de Chihuahua en 1913 y 1914. Eso dice la historia oficial, que eso no es cierto tampoco. El dominio de Villa al norte de México terminó en 1915 a través de una serie de derrotas que sufrió en Celaya y Agua Prieta a manos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Después del ataque de Villa a Columbus en 1916, el general John J. Pershing, no sé, perdón, es que está en otro color, trató infructuosamente de capturar a Villa durante un año. Villa y sus seguidores, conocidos como villistas, expropiaron las tierras de los hacendados para distribuirlas a los campesinos y soldados. Se apoderó de trenes y, como varios generales revolucionarios, usó dinero fiduciario impreso para pagar por su causa. Pues esto es en grandes rasgos lo que dice la historia oficial, que en algunas cosas se equivoca. Y les voy a contar por qué. Pues fíjense que si ustedes creen que Pancho Villa fue militar, es una mentira total. Porque vamos a empezar de sus inicios. También si ustedes se meten en la historia de Francisco Villa, también van a ver que supuestamente ponen el nombre del padre de Francisco Villa. Se dice que a lo mejor fue un hacendado, que su mamá era amante del hacendado y por eso nació Francisco Villa, o no era el amante y abusó de la mamá el hacendado y por eso nace Pancho Villa. Bueno, Doroteo Arango lo llamamos, pero ya saben que Pancho
Villa. Entonces, se dicen muchas cosas de Francisco Villa, pero en realidad es que Villa nació en 1878, sí, pero nació en una ranchería, El Pajarito, a la mitad de la sierra de Durango, entre alacranes y víboras y en la más espantosa miseria. Así es. Pues bueno, la historia dice que cuando él tenía 6 años, dejó de ver a su padre. Esa es la historia real. Cuando él tenía 6 años, dejó de ver a su padre. Y él no supo si se murió o solamente los abandonó. Realmente, Francisco Villa, Doroteo Arango, no sabía ni supo quién era su papá. Y a partir de ahí, pues obviamente, sin tener quien los mantuviera, por eso vivía en una pobreza muy grande. Pero trabajaba su mamá, él y sus hermanos, porque aunque fueran chicos, tenían que trabajar para poder comer. Y trabajaban para un hacendado, precisamente. Ese tipo de hacendados en los que, o caciques como les llamaban, de los que dentro de la hacienda todo te vendían. De alguna manera era una forma de ser esclavos disfrazados, porque trabajaban para él, les pagaba poco y además los víveres los vendía él mismo. Entonces, pues era algo que nunca podían crecer la gente pobre. Y obviamente con esta situación que les platico, por eso les digo que no fue militar. Realmente un militar no lo fue, porque un militar entra a una academia militar para ser militar. Y Pancho Villa ni siquiera estudió, no tuvo la oportunidad de estudiar precisamente por su gran pobreza. Entonces empiezan una serie de acontecimientos que también hacen que la vida de Pancho Villa cambie totalmente y que ya no pueda ser un simple joven con aspiraciones de crecer. Pues seguimos con el chisme. Entonces vamos a empezar con estas cosas, como dice el programa, con el minuto que cambió su vida de Pancho Villa. Esto fue en 1894, cuando Doroteo Arango, les digo que parece trabalenguas, cumplió 17 años. Él trabajaba de peón con un hacendado llamado Agustín López Negrete y un día quiso detener unos bueyes y de repente se quedó atrapado en la mancuerna. Su pie quedó atrapado y los animales lo arrastraron por una bajada. Cuando finalmente se pudo soltar, tenía una pierna rota. Entonces, pues él se va a su casa o a su jacal, como le llamaba, porque decirle casa es decir mucho, y un juez que vivía permanentemente en la hacienda donde estaba su mamá y él, ese juez vivía en esa hacienda, dizque para poner orden. En ese día fue a buscar a Doroteo Arango, al niño de 17 años o joven, y le pidió que le trajera leña, y aunque lo vio que estaba herido porque tenía mal la pierna, no le importó, y Doroteo le dijo que no podía traerle leña porque le dolía la pierna. Y entonces este señor juez agarró un fuete y lo golpeó y lo golpeó, y este adolescente de un gran carácter y con el dolor de la pierna no soportó más ese castigo y esa humillación. Entonces dice que así maltrecho y golpeado fue en busca en un cajón donde su padre, que se había ido, quién sabe, por cigarros, tenía una pistola, y Pancho Villa, Doroteo en ese momento, la sacó del cajón y disparó en contra del juez y lo mató. Así es. Y eso fue lo que cambió la historia de este joven Doroteo Arango. Como ven, él se tuvo que ir al monte, obviamente en la más grande miseria, todavía más, porque no tenía trabajo, ya no tenía estudios, y pues lo estaban buscando la ley. Y entonces Francisco Villa lo dijo, y sí que lo dijo, porque si ustedes buscan, esto es importante, porque si ustedes buscan, Francisco Villa dio declaraciones ante un periódico, dejó que ¿cómo se dice? Que se filmara cuando él estaba en la revolución, y hay una película real de Francisco Villa en acción. Entonces les digo que él justificaba todo lo que hizo después a base de lo que él vivió de niño. Él decía que él no quería hacer lo que hizo, pero la vida lo iba obligando hecho tras hecho, ¿no? Entonces pues así pasó, porque esa fue pues su primera tragedia que le cambia la vida, de irse al monte, de no tener que comer y tener que buscar qué comer, y obviamente pues para comer tenía que robar. Así empezó su vida. Bandolero, asaltante, era asesino, era violador. Esa palabra de veras no se puede decir.
decir, abusador de mujeres. Era muchas cosas que no se dicen con el nombre. Entonces realmente Doroteo Arango era un héroe de la revolución o era un bandido en toda la extensión de su palabra. Pero bueno, tal vez sí lo era, pero también cambió la historia un poquito. También tenía entre sus cosas algunas buenas intenciones, pero pues entre la ignorancia en la que vivía y todos los acontecimientos que pasó, pues ante la vida te tienes que defender o tienes que salir adelante de alguna manera, ¿no creen? Y pues bueno, él escogió esa forma de vida. Y bueno, pues continuemos con esta historia, porque pues sus eventos trágicos no nada más funcionaron así, porque en una ocasión que fue, ya que estaba fugitivo, fue a visitar a su madre a la hacienda donde estaba ella trabajando, pero pues otra vez el destino le volvió a jugar y a poner a prueba su carácter. Pues cuando llegó a la hacienda se encontró con que su patrón, el hacendado Agustín López Negrete, estaba tratando de abusar de su hermana de 14 años. Y él llegó exactamente en ese momento. Y entonces Francisco Villa, o Doroteo en ese momento, volvió a tomar la decisión de tomar la justicia por su mano y lo mató para defender a su hermana. Nuevamente vuelve a hacerlo. Y en esta ocasión, pues la ley se puso más ruda con él, porque entonces ya lo buscaban por todas partes. Y él pues se volvió más sanguinario, más aguerrido, precisamente porque tenía que comer. Y en su cabeza, en su mente, en sus sentimientos, pues empezó a crecer sus prejuicios en contra de los ricos. Tenía mucho rencor, mucho coraje, porque obviamente en esos tiempos y en todos los tiempos el que tiene más abusa del el que está arriba, abusa del que está abajo. Y pues como les comentaba al principio, los hacendados nunca perdían y nunca dejaban avanzar al pobre, y por eso Doroteo tenía mucho coraje ante esta forma de vida. Él pedía libertad, él quería la libertad, porque realmente era como si fueran esclavos. No tenían ese título, pero lo eran. Así es de que él quiso ser justicieros entre su mente, que ya después, teniendo un cierto nivel y un cierto poder, pues es donde se empieza uno a volver un poco loco, ¿no creen? Porque ya llega el momento en que se creyó Dios, yo creo, porque ya mataba hasta si le caía a alguien mal. Pero bueno, por lo menos en este principio él pensó ser el justiciero que le quita a los ricos para darle a los pobres, pero en realidad no era de que le diera tanto a los pobres en el momento de que él trataba de sobrevivir, sino que le daba a su pobreza para sobrevivir. Entonces, quiero que sepan que si creen que nuestro gran bandido de estos tiempos que se escapó de los penales cuántas veces, no, Francisco Villa lo hizo también en varias ocasiones, porque la primera vez que lo atraparon los federales lo metieron a la cárcel, pero aprovechó un descuido y se fugó. Pero ahí ya estaba él teniendo su historia, ya tenía ¿qué les puedo decir? Su leyenda, ya estaba construyendo su leyenda, y él ya estando y siendo un bandido, un bandolero, pues conoció ahí pues a gente de la misma calaña, ¿no? Y entonces conoció a Tomás Urbina, Severo Riza, Sabas Vaca y al auténtico, escuchen bien, al auténtico Francisco Villa, porque había un bandolero que se llamaba así, Francisco Villa, ese era su nombre. Ese Francisco Villa, el cual Doroteo Arango admiró completamente. Y entonces, cuando los rurales fusilaron a Nacho Parra y al verdadero Pancho Villa, es cuando Doroteo Arango decide tomar el nombre de Pancho Villa, porque decía que era un maestro que le enseñó a robarle a los ricos y darle a los pobres. También decía que le había enseñado a domar las potrancas, a curarse con hierbas, a distinguir los venenos, las venenosas, a conocer las constelaciones para caminar en la noche. Le enseñó a saber cuándo va a llover y saber la hora sin necesidad de reloj, a herrar caballos, a matar jabalíes,
cerdos, a manejar armas de fuego para ser el mejor pistolero de México. Por eso se puso el nombre de su héroe favorito, Francisco Villa. Ya como Pancho Villa o Francisco Villa, empezó a robar ganado, a asaltar trenes y no de saltos como las ranas, ¿eh? A saltar. Un chistecín, un chistecín. También robaba haciendas, diligencias y se empezó a ser un gran maestro de eso. Pues después un Octaviano Miras, jefe de la acordada, lo volvió a meter a la cárcel de Durango y del cual se volvió a escapar, escape número 2, porque él sabía perfectamente que los que estaban acusados de asesinato los colgaban o los fusilaban o amanecían muertos y supuestamente por eso él no iba a entregarse porque sabía que no le iban a hacer justicia. Y bueno, y con la fama que siguió ganando, pues menos, ¿verdad? Pero vamos a contar aventuras de Pancho Villa también, para que vean cómo pensaba. Se dice que en una ocasión estaba en la hacienda de la Soledad durmiendo cuando despertó. Tenía todas las carabinas enfrente de su cara. Sí saben que son carabinas, ¿verdad? Y él pudo salir de esa porque les explicó con su labia grandiosa que tenía que él, cómo podían atacar a una persona que estaba desarmada, que él estaba durmiendo tranquilamente y los convenció, los distrajo y así se pudo volver a escapar. Y con el tiempo, pues ya Pancho Villa se empezó a hacer famoso, tanto que su madre ya recibía cada vez mayores cantidades de dinero. Fíjense como los malos de esta época, que luego sus madrecitas pues viven a todo dar y no se cuestionan de qué viven sus hijos, ¿no? Aunque decía Francisco Villa que sí le apenaba que su madre lo cuestionara en qué estaba metido, ¿no? Pero pues yo creo que la mamá ya sabía después de haber matado por lo menos 2 en su cara, ¿no? Pero bueno, no hay nada mejor que te despierte la inteligencia que el tratar de sobrevivir día tras día ante el hambre, ante la pobreza, ante la persecución. Eso te despierta, mira, te despierta o te mueres. No hay otro. Lo curioso que es Pancho Villa, como muchos bandoleros, y aún en esta época, siguen pensando que Dios los cuida. En la figura de Dios, como ustedes quieran, puede ser un santo o la Virgen o no sé, pero aunque estén cometiendo toda esa bola de delitos, aún así piensan que Dios los cuida. Curioso, ¿no? En 1809, pero ahora vamos a empezar con el chisme de las mujeres. En 1899 se juntó con María Inés Parra y tuvieron una hija que se llamó Reinalda, pero María Inés le duró muy poco porque en una ocasión, como mujer de campo, se subió a un caballo y se cayó de él y se murió. Y así dejó huérfana a su hija, su primera hija de Pancho Villa. Pero bueno, como Pancho Villa en ese momento, con toda su mentalidad machista y con toda la libertad que tenía, pues las penas en cuestión de amores les duraban poco, porque pues prontito se volvió a conseguir otra mujer y ahora se llamaba Martina Torres y con ella tuvieron un niñito que le llamó Juanito. Si quieren vayan poniendo rayita para que vean cuántas mujeres tuvo este gran seductor, porque no nada más seducía, también obligaba, que este punto también no hay que olvidarlo, es lo que les decía, un hombre que es recordado por la Revolución Mexicana, pero que también cometió muchos delitos. Entonces, bueno, ya seguimos con... Cuando tuvo estos 2 hijos, él ya contaba con 22 años de edad, todavía muy joven, imagínense, y ya toda la historia que tenía. Y luego, después de Martina, se siguió con otra que se llamaba Petra Monarres, pero al siguiente año se casó con Dolores Delgado y tuvo otra hija, a la cual le puso Felicitas. Pero aquí déjenme aclararles que Pancho Villa se casaba pero por la iglesia, muchas veces obligando a los sacerdotes para que lo casaran, y de alguna manera porque en su cabeza decía que era como respetar según su unión con la mujer, o también para convencer a los padres de que él estaba haciendo el bien, ¿no? Entonces por eso se casaba por la iglesia, nada más. Con unas sí, con otras no. Pero Pancho Villa se casó por la iglesia muchas veces, pero hasta que encontró a otra mujer que le encantó, y esta
se llamaba Luz. A esta mujer la conoció en 1910, cuando empezaba la revolución, para derrocar a Porfirio Díaz. Y precisamente cuando le estaba tratando de convencer, ella estaba todavía muy jovencita. Y con todo lo que se decía de él, pues realmente lo estaba pensando bastante. Pero también como jovencita te das cuenta que si estás ante un bandolero de esa talla, le puedes tener mucho miedo, pero también le puedes tener más miedo a las consecuencias de decirle que no. ¿Ustedes qué creen? Ahora déjenme contarles la historia detrás del mito. Esta historia que es la historia no contada, o depende de quién la cuente, ¿no? Pero bueno, Pancho Villa no siempre hablamos de sus amores, de lo que sí hizo. Ya vamos conociendo su historia para dónde va caminando. Pero déjenme narrarles que no solamente fue un gran héroe de la revolución, sí lo fue, hizo algo, puso su granito de arena y les puso miedo a Estados Unidos. Pero también déjenme contarles las barbaridades que hizo, porque no se puede quedar atrás, aunque en toda guerra hay barbaridades. Y muchas, y de los mejores soldados, Simplemente pueden ver la guerra de Vietnam o todas las guerras. Y pues Pancho Villa, vamos a contar que primero mató al juez cuando tenía 17 años, pero también le rompió la cabeza a un niño. También mató a Roque Castellanos, el novio de su hermana. Mató al jefe de la escolta de los rurales a los 17 años. Mató a su amigo Francisco Benítez, quien apuñaló después de jugar naipes. A Claro Reza, otro amigo, al que acribilló en la calle principal de Chihuahua en 1910. A Rafael Reyes, un comprador de ganado, al que mató a balazos en 1912. Al cruzar el río del Parral, también se hizo famoso por sus crímenes como el de El Corral Falso. Mató a 3 rurales que lo perseguían, y más popular se hizo al acabar con la vida de un estadounidense, de su esposa y de la criada en el momento que estaban cenando en el comedor de la hacienda. También era muy cruel para matar a los que él consideraba enemigos. Los llegaba a amarrar para que se murieran de hambre en el monte o se los comieran los coyotes. Llegó a enterrar a gente viva para que se murieran. Mató a su compadre porque lo consideró un traidor. También por robar asesinó a mucha gente. No nada más le quitaba las cosas, también los mataba. Y ya cuando estaba en la revolución, ya teniendo al mando gente, pues obviamente a los que consideraba sus enemigos o del otro bando, los llegó a matar formaditos de 3 en 3 para que una bala acabara con cada 3 para ahorrar balas. Así era Francisco Villa. También era un asesino muy frío, porque si no se casaban con él, se las robaba. Y si sus papás se oponían, o su padre o algún hermano se oponía, lo mataba. Ese también era Francisco Villa. Ese también era. Y precisamente, siendo todo un bandido y acostumbrado a matar, pues le cayó de perlas la revolución, porque ahora podría matar a sus anchas. ¿O ustedes qué creen? Ahora sí podía desquitarse de todo. Pero fíjense que aún y con toda su fama de que Francisco Villa era muy macho, muy fuerte, todo un gran hombre, no, también él llegó a rogar y a suplicar por su vida, así como lo oyen. En una ocasión, cuando lo atrapó Victoriano Huerta, Villa le pidió perdón y clemencia de rodillas. Así es de que no nada más era un gran hombre macho que decía primero, antes de humillarme, primero me matan. No, pero bueno, sigamos con la historia. Y la historia, cuando comienza la revolución, pues entonces aquellos muy abusados, como en este caso Francisco y Madero, pues se apoya de bandidos como Pancho Villa para que le ayude en el pleito. ¿Y pues a cambio de qué? De perdonarle todo lo que hizo Francisco Villa, con tal de tenerlo de su lado, este famoso asesino. Y entonces lo compra. Francisco y Madero le dice, yo te voy a hacer una carta donde te perdono todos tus pecados. Y así es, así pasó. Resulta que lo limpió de culpas totalmente para que lo apoyara. Y así es como Francisco Villa entra a la revolución. ¿Cómo ven? Y gracias a Francisco Villa, que apoyó a Madero, pues es como derrotan a Porfirio Díaz, que ya tenían en la presidencia 30 años. Y órale,
Sáquese de aquí, le dijeron a Porfirio Díaz. Pero no terminó ahí el pleito, recuerden, porque entonces había otros intereses. Solamente se calmó después de que sacaron a Díaz. Y en esa calma fue cuando Pancho Villa aprovecha y se casa con esta mujercita que les digo que se llamaba Luz Corral. Y entonces hacen una gran fiesta y se casa con ella el 29 de mayo de 1911. Primero por la iglesia. Les digo que por donde él acostumbraba, por la iglesia. Y aprovechando esos momentos de que reinaba la paz, pues entonces hicieron su gran luna de miel. Pero no podemos olvidar a las mujeres de Pancho Villa anteriores, o las que tenían proceso. Y a mediados de julio del 1911, Pancho Villa se fue con su esposa a la Ciudad de México. Y ahí aprovecharon para ver a Francisco y Madero, pues yo creo que para agradecerle todo lo que pasó y lo que le ayudó. Pero mientras esto sucedía, nacía Micaela, la hija de Petra Espinosa, la famosa mujer de Parral, que ya les había contado. Pero Luz ya estaba embarazada. Y nada tonta le dijo a Pancho Villa: vamos a casarnos, pero no nada más por la iglesia, como ya me hiciste esto y ya nos casamos. Yo quiero que nos casemos por el civil. Así es de que Pancho Villa acepta y se casa legalmente con Luz Parral, su primera esposa por la ley. Pero Pancho Villa, con su ilusión de hacer un México mejor, esa ilusión de niño que tenía sobre las injusticias de los caciques, pues veía que la situación en México no cambiaba. Simplemente no cambiaba. Pasó de Porfirio Díaz a Francisco y Madero, pero seguía siendo tan corrupto México, tan injusto para los pobres. Y Pancho Villa le hace una advertencia a Madero, diciéndole que las cosas no han cambiado y que eso no le gusta. Así es de que Pancho Villa no era el único interesado. Él supuestamente tenía las mejores intenciones, pero había más gente que tampoco estaba conforme. Y entonces, el 2 de febrero de 1912, hay un levantamiento armado de Pascual Orozco y Pancho Villa se pone a sus órdenes para seguir el pleito. Francisco y Madero le da la razón y lo nombra general. Pero entonces aparece Huerta, que supuestamente estaba del lado de Francisco y Madero, pero entonces empieza esta ambición política que ya conocemos. Y Huerta va por la silla presidencial en contra de Madero y obviamente en contra de Pancho Villa. Entonces empiezan a crear cosas para tratar de matar al mejor hombre de Madero, que era Villa en ese momento. Y desde ese momento, bueno, desde antes, intentaron matarlo porque tenía muchos enemigos Francisco Villa. Muchos enemigos porque mató a mucha gente. Y ahora meterse en la política pues salió peor. Y entonces uno de sus grandes enemigos era Huerta. Y pues Huerta trata de hacer un chismazo donde dice que su mujer Luz había muerto en el parto para que Francisco Villa regresara al rancho y lo mataran. Pero pues también Francisco Villa tenía mucha gente en el pueblo que lo quería. Y pues resulta que le dan el pitazo y no llega al pueblo. Pero aprovecha y se queda con otra mujer nueva, como ven. Pero fíjense que aquí empieza la historia interesante. Porque México no estuvo solo en su guerra de revolución. Hubo mano negra, mano extranjera, con ciertos intereses por la Revolución Mexicana o tal vez por más arriba. Porque Estados Unidos nunca ha quitado la mano de México. Siempre ha visto porque se hagan las cosas como a ellos mejor les convenga. Y entonces en esta guerra de quererse ser los mejores presidentes o de estar en la silla presidencial entre Francisco y Madero y Huerta, pues entraron manos negras de Estados Unidos, pero no nada más Estados Unidos. Estados Unidos veía que Francisco Villa era un gran enemigo porque tenía mucha gente a su cargo y tenía mucha simpatía por la gente. Entonces sabía que era un gran enemigo. Y desde siempre Estados Unidos quiso fusilar a Pancho Villa. Y un día lo atraparon y lo metieron en una cárcel. Y Estados Unidos presionaba a Madero para que lo mantuviera en la cárcel y lo fusilara. Pero obviamente Madero estaba agradecido con Villa. Y lo que hizo es ayudarle para que se fugara y lo hizo en 1912. Así está el chisme, pero no termina ahí. Porque entonces a la historia entra Venustiano Carranza. Déjenme entonces relajarnos un poquito antes de contarles más cosas importantes internacionales. Ahora sí que sigamos con la noticia, Joaquín. Pues bueno, les voy a contar anécdotas que vivieron con Pancho Villa y su forma de pensar. Fíjense, dicen que un día llegó al pueblo de Satebo y encontró a
una mujercita que se llamaba Aurelia Montes, a quien Pancho Villa ya conocía desde más jovencillo, pero pues no se le hizo con ella, y después pasó todo lo de su historia y su gravedad. Entonces se decía que ella había tenido un hijo que era de Pancho Villa, y entonces Villa platica con ella y le dice: ese hijo no es mío, y ella se lo confirma, le dice: exactamente, ese hijo no es tuyo, no importa lo que diga la gente. Y entonces Villa le dice: ¿y entonces de quién es? Cuéntame el chisme. Y la muchacha le dice que ese hijo era del sacerdote del pueblo, así como lo oyen. Y Villa le dice: ¿cómo del sacerdote? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y entonces la muchacha dice que en una ocasión ella tenía su novio, y en una ocasión el sacerdote los cachó besándose y la mandó llamar y le dijo que ese era un gran pecado. Entonces que él la iba a limpiar del pecado y abusó de esta muchacha. Y así es como nace el hijo que todo mundo le achacaba a Francisco Villa. Entonces Pancho Villa dijo: con que fue este mendigo. Pues va y lo busca, y delante del pueblo lo amenaza con una pistola y le dice que diga la verdad, aunque ya no había hijo, porque a la muchacha el niño se le murió al año. Pero aún así Pancho Villa lo que quería era que el sacerdote dijera la verdad y dejara de abusar de niñas o de mujeres o lo que fuera. Entonces logró que el sacerdote dijera la verdad, que era su hijo. Y entonces Pancho Villa le dijo: no, pero no nos vamos a quedar así, no nada más con eso, te tienes que casar con ella, porque le tienes que ayudar con su honra o algo así. El caso es que obliga al sacerdote que se case, y después de casarse Pancho Villa le dice: ahora sí, si tú crees que te la libraste, no va a ser así, porque el día que yo sepa que vuelves a abusar de otra mujer, no me vas a ver a mí, nada más a mi pistola. Fíjense qué curioso, ¿no? Cuando también él llegó a abusar de muchas mujeres, pero como eran las hijas de los hacendados, no contaba, ¿no creen? Según su manera de pensar. ¿Qué tal? Otra historia también que cuentan: en una ocasión tenía un grupo de prisioneros, y entre ellos se encontraba un hombre que había sido parte de su equipo, vaya, de guerra, ¿no? De sus soldados. Pero, si les digo que ya era prisionero, entonces estaba trabajando para el enemigo. Entonces él platica con él y le dice que cómo es posible que se haya vuelto un traicionero. Y el prisionero le contestó: ya sé que me va a mandar a fusilar, pero si le digo que si 100 vidas tuviera, las mismas emplearía para pelear en contra suya. Así que Pancho Villa se quedó: ¡oh, wow! Y les dijo a su pelotón que lo soltaran. Y le dijo Pancho Villa a este señor que se podía ir al campo enemigo para que siga peleando en contra mía. Así me gustan los hombres. ¿Cómo ven? Fíjense que otra de las anécdotas también dice que había también alguien que aprende, uno que trabajaba con Huerta, y lo iban a fusilar, un señor. Y cuando ya estaba ahí en el pelotón para fusilarlo, entre la gente sale un niño de 5 años y se acerca a Villa y lo patea, fuertemente lo patea en la espinilla. Y entonces Villa dice: bueno, ¿y este chamaco de quién es? Y los soldados que tiene Villa le dicen que es hijo del que van a fusilar. Y entonces Villa le dice que suelten a su padre. Se lo lleva al niño y le dice: llévate a tu padre antes de que me deje de doler la pierna. Y así lo perdonó. ¿Cómo ven? ¿Qué tal esta historia de Villa? Muchas cosas curiosas de Villa. Pues déjenme contarles que en la revolución murieron 1 millón de mexicanos, 1 millón, con la ilusión de no permitir una dictadura como la de Porfirio Díaz. Querían democracia y querían libertad. Lo que se buscaba en la revolución, y ustedes dirán si todavía, si lo tenemos, si se encontró o no, querían que se fuera la policía secreta dedicada a purgar la nación y agentes nocivos. Querían que se fueran las instituciones siniestras especializadas en la desaparición de personas que pensaran peligrosos. Querían que se fueran los sujetos que no respetaran los derechos humanos. No querían a gente que gobernara de acuerdo a su estado de ánimo. No querían en cárceles clandestinas. No querían censura política. ¿Ustedes creen que ya no exista todo eso? ¿Qué opinan? Pues en la guerra todo se vale, ya lo saben de lo que estamos hablando. Y resulta que Huerta y su gente manda envenenar a la hija de Pancho Villa que tuvo con su esposa legal, Luz. La niña, que tenía 2 años nada más, la mandan envenenar y la asesinan. ¿Pueden creer esto? Entonces Villa
ya lo que hace es ponerse, obviamente ya sabemos que era de mecha corta, pues se puso como loco de dolor, de tristeza, porque se le habían muerto otros hijos, pero realmente para él era su esposa legal, era la iglesia grande o como le dicen, la catedral, lo que quieran, pero pues dicen que fue la hija que más le dolió su muerte y pues eso fue lo que ayudó realmente todo el coraje que tenía, porque pues su esposa estaba en Chihuahua, ¿no? O en Durango, ya no me acuerdo. Pues bueno, el caso es que estaba su esposa en su hacienda y él fue hacia ahí muy lleno de dolor y de coraje, y la orden hacia sus soldados revolucionarios fue matar a todo el que fuera de Huerta, a todos los que encontrara militares de Huerta, los iba a matar y lo hizo. Ya no había donde enterrar a tanto militar o pelón como él les llamaba. De plano era ahí donde agarraba de 3 en 3 y con una bala los mataba. Precisamente porque eran tantos, ya ni siquiera preguntaba, no precisamente fue a buscar al asesino exactamente de su hija, sino ya era matar a todo el que estuviera con Huerta, no le importaba quién era. Así es de que pues realmente él ya tenía los instintos asesinos y pues no le costó nada más que potenciarlo con ese dolor de la pérdida de su hija. Así es de que pues terminó con muchos militares en esa ocasión. Pues fíjense que también entre sus estrategias para tener una mujer, pues también con su machismo clásico, también se las llegó a ganar a sus padres en un juego de barajas. Después del dolor que tenía por su hija, pues se le fue quitando también con el amor de otras mujeres, porque pues se consiguió a María Domínguez de Ramos en Durango y tuvo un hijo en 1915 al cual le puso Miguel, y después otra mujer que le puso Librada Peña. También se dice que conoció a la actriz María Conesa, de aquellos años, y que también quería que fuera su mujer, pero María Conesa huyó definitivamente de ese bandolero y no se dejó. Fíjense que Pancho Villa le quitó los terrenos a familias muy ricas. Bueno, tan ricas que entre dos familias, una que se apellidaba Terraza y otra Krill, les quitó 7 millones de terrenos, de hectáreas, perdón. Imagínense. Lo malo es que pues él se quedó con lo que a él le convenía, Pancho Villa, pero ya no le dio tiempo de repartir esas tierras a los pobres, ni modo. Y pues también se sabe muy bien, esto sí se sabe en la historia, que Pancho Villa nunca quiso sentarse en la silla presidencial, nunca tuvo esa ambición por ese poder, porque él decía, y lo dijo por escrito también, porque se la ofrecieron, que él se sentía muy ignorante para ser el presidente de la República. Pero bueno, ¿cuántos se han sentado ahí, verdad? Pero ahora entremos con el chisme internacional que les había dejado un poco, porque también es interesante decirles que mientras estaba la revolución en México, había también un problema internacional entre Alemania y Estados Unidos. Así es. Entonces resulta que Alemania vio en México una gran distracción para Estados Unidos, y entonces dijo Alemania, ¿y si yo les ayudo para que México siga siendo borlote y distraiga a Estados Unidos para que yo me salga con la mía en Europa? Y pues así fue, fíjense. Al fin de cuentas se siguen siendo títeres de las grandes potencias. Y pues resulta que Alemania mete mano y trata de ayudar a la lucha de Villa. Manda barcos a Veracruz, pero ¿qué creen? Que Estados Unidos se entera y no lo permite, porque mandó barcos a Veracruz con armamento para Villa, pero no lo permitió Estados Unidos. Y así realmente la Revolución Mexicana metieron muchas manos e iban de un lado para otro. No crean que a ellos les importaba la vida de los mexicanos ni su mejor, nada de eso. Ellos tenían otras cosas más importantes, como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces Estados Unidos dice, no, espérame, Venustiano Carranza, yo te ayudo mejor a derrocar a Huerta. Y Estados Unidos mete las manos antes de que las metiera Alemania y dijo, no, yo te ayudo, tú cálmate. Y Estados Unidos ayuda a Carranza, no a Villa, a derrotar a Huerta. Y obviamente con la ayuda de Estados Unidos lo obligan a renunciar el 15 de julio de 1914. Pero Francisco Villa le dice,
mata a Huerta, no nada más lo metas a la cárcel o hagas eso. Pero Venustiano Carranza decía, no seas tan bárbaro, tranquilo. Y entonces empiezan a tener como diferencias en el forma de pensar. Diferencias. Porque pues sí, Villa era más barbarito, un poco más barbarito. Pero ya con Huerta derrocado, obviamente, y con la causa que tenían en mente Pancho Villa y pues por el otro lado Zapata, entonces llega un momento que se unen estos dos en Xochimilco y ahí es donde intentarían los dos repartirse la responsabilidad militar, donde Villa se iba a encargar del país en el norte y Zapata en el sur. Pero pobres ilusos, ¿verdad? Porque la gente política es más asesina que ellos. Obviamente, ya saben qué le pasó a Zapata, ¿verdad? Estados Unidos vuelve a tomar partido y como hubo diferencias entre Carranza y Villa, ahora Estados Unidos aprovecha a decirle a Carranza que Villa no es un buen elemento. Entonces, se une Estados Unidos con Carranza para querer derrocar a Villa. Y entonces Alemania dice, entonces me dejaste al bárbaro de Villa, entonces yo me uno a él. Pero como les dije, no les importa el país de México, lo que les importaba era Europa y el pleito que tenían allá. Pero Alemania quería distraer a Estados Unidos, obviamente. Y entonces utiliza a Alemania a Villa y le proporciona armas. Y es cuando Villa, escúchenlo bien, ataca al país que era el más poderoso del mundo, Estados Unidos. Y digo que era porque ahora ya no sé ni quién es. Así fue, un simple ignorante ranchero atacó a Estados Unidos. Y el 9 de marzo Villa irrumpe en las calles de Estados Unidos, asaltan, incendian el hotel comercial, el edificio de correos. 2 manzanas en total prendieron fuego a los más importantes edificios del barrio comercial, matando a todos los americanos de ambos sexos, tanto soldados como civiles que se ponían al tiro de sus rifles. A la voz de "mueran los gringos", secuestran a tanta mujer joven encuentran a su paso, se apoderan de gran cantidad de armas, municiones, ametralladoras, caballos y hasta tiendas de campaña, después de saquear los principales edificios y de disparar enloquecidos al aire hasta agotar el parque. Se retiran a las 7 de la mañana dejando muchos muertos y Estados Unidos exige castigo para Villa. Y obviamente le llama la atención a Carranza. Estados Unidos pudo declararle la guerra a México por eso, pero resulta que tenía más interés en Europa. Y entonces Estados Unidos ofrece una recompensa por la cabeza de Pancho Villa. Y obviamente Venustiano Carranza, siendo el títere de Estados Unidos, acepta, le da la razón y hace un decreto que es histórico. Carranza hace un decreto en el cual dice que cualquier persona puede matar a Francisco Villa. Díganme si no era demasiado. Pero Alemania veía que Villa ya había cumplido en algo, un poco, lo que le pedía. Entonces va con Carranza, valiéndole Villa, porque no le eran leal a nadie, nada más utilizaban a la gente y la siguen utilizando. Y le dice a Carranza que le declare la guerra a Estados Unidos, que si lo hace, México podría recuperar Texas, Nuevo México y Arizona, mientras que Japón se podía quedar con California y con el Canal de Panamá si le ganaban a Estados Unidos. Pero Estados Unidos interceptó ese trato y tampoco se pudo. Lo que hizo Estados Unidos fue sí meter algo de su ejército, no mucha gente, pero sí metió ejército en México para poder buscar a Villa. Pero como les dije, era más importante Europa y Estados Unidos entró a la guerra en 1917 en contra de Alemania. Así que fíjense nada más que en México, ¿no? Les digo que hay muchas historias alrededor de Villa. La verdad es una gran novela. Y pues bueno, él estaba consciente de todos los enemigos que tenía. Pero el enemigo principal era los políticos. Les digo que son más asesinos. Y pues resulta que ya sabemos la historia, ¿no? Francisco Villa representaba una amenaza para el gobierno de México porque sabían que contaba con gran simpatía del pueblo, de la gente. Y que si en algún
algún momento a Villa no le parecía algo del gobierno, pues se podía levantar nuevamente en armas. Aunque Villa no quería la presidencia, también se llegó a votar por Villa para ser presidente, y la verdad es que tenía gran cantidad de votos. Entonces, su gran enemigo, los políticos, pues fueron los que decidieron el destino de Villa. Así que Plutarco Elías Calles decidió, junto con el general Amaru, extinguir cualquier posibilidad para que Francisco Villa volviera a salir en armas. Así que se pusieron de acuerdo con Félix Lara para asesinarlo. Su esposa, la primera legal, Luz Corral, se encontraba en Chihuahua. Así se regresó a Chihuahua. Entonces, en Canutillo, donde estaba Villa, se despidió de su mujer jovencilla, que les digo que, por cierto, se llamaba bien raro, Austerberta, algo así, o Austreberta, y resulta que ya estaba embarazada, estaba esperando un hijo más de Villa. Y entonces se despide de ella y se fue a Parral. Y el 20 de julio, al llegar a una plaza, uno de los asesinos se quitó el sombrero, la señal que esperaban los sicarios, y confirmaba la presencia de Francisco Villa a bordo del automóvil que él conducía. Villa alcanzó a disparar un par de balazos y antes de morir, sentado en el asiento sin poder defenderse, todavía pudo decir: por favor, que esto no se acabe sin que diga algo inteligente antes de morir. Fíjense, todavía quería dejar su legado. El coronel Trillo, que viajaba a su derecha, logró levantarse solo para caer muerto a un lado de la portezuela derecha del vehículo. En el acribillamiento fue tal grande que instantáneamente acabó con la vida de Rosario Rosales, asistente de Villa, y con la del chofer. Los culpables del asesinato de Villa, según Luz Corral, fueron Plutarco Elías Calles, Agustín Castro, Francisco Durazo, y los señores Jesús Herrera y Gabriel Chávez fueron los directores intelectuales del asesinato. Después de interminables pleitos legales, Luz Corral pudo demostrar el hecho de haber sido la primera esposa ante la ley, por lo que heredó todos los bienes de Villa y convirtió su casa en un museo dedicado a la honra de su marido. Posteriormente se descubrió que abrieron la tumba de Francisco Villa para quitarle la cabeza. Así es, este también es un mito. Muy mito. En la sepultura apareció un papel donde se sentaba que la cabeza había sido cortada por $5,000 y fue enviada como trofeo a Columbus. Pero se armó un super pancho, un alboroto por haberle cortado la cabeza al cadáver de Villa en México. Y resulta que Estados Unidos dijo: no, mejor ya no me meto en broncas, y esa es la historia real. No llegó a manos de Estados Unidos la cabeza de Villa, aunque se dice que sí, pero no fue así. Se dice que no se pudo entregar la cabeza y que los que llevaban la cabeza, como ya no les iban a pagar, pues la enterraron ahora sí que en el camino, y su cabeza quedó en Chihuahua. Así es. Como ven, esa es la historia de Francisco Villa. ¿Les gustó? Díganme, ¿les gustó? Espero que sí. Traté de hacérselas lo más ameno que pude, no estar así como muy cuadrada, pero pues ahí está la historia real de Villa. Espero que las haya sorprendido con algo que no hubieran sabido. Espero que sí. Pero pues muchas gracias. Muchas gracias a todas las que me acompañaron. De todo corazón, les mando mucha luz y bendiciones. Que tengan un bonito fin de semana. Les mando un gran abrazo y besos a todas y a todas las que van a ver esta historia. Muchas gracias. No se olviden, por favor, si pueden, si les gustó esta historia, regálenme un like, compartan estos videos, por favor, que más gente sepa de nosotros. Vamos a unirnos más con estas historias para relajarnos, para ser felices. Bonita noche a todas. Adiós, hermosas.